espíritu en Dios. Muy bien, pues vamos a tener, en esta mañana vamos a estar meditando la palabra y vamos a pedir al Señor que nos abra el corazón, que nos abra la mente, el entendimiento, no por lo que vaya a decir yo sea muy importante, sino por lo que hay en su palabra realmente. Que el Señor nos abra el entendimiento para recibir su mensaje, pero que ese mensaje vaya de vuelta también, que nos impele a actuar, a cambiar, a transformar nuestras vidas. Mirad, no hay ningún predicador que sea capaz de cambiar vidas, solamente Cristo, solamente la palabra es capaz de cambiar vidas. Las predicaciones que son solamente un sentimiento, un momento, después, al cabo de un tiempo, pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú nos has dado este tesoro inconmensurable, que es tu palabra, en la cual, Señor, podemos ir cada día, podemos reflejarnos, podemos entender y conocerte un poco más cada vez, cada día. Padre, gracias porque, Señor, tú nos das la oportunidad de ser oidores y hacedores de la misma. Padre, son muchos los que escuchan, son muchos los que a veces van a ti y van a escuchar, pero pocos son los que hacen. Ayúdanos a ser valientes y a tomar esas decisiones en nuestras vidas que nos lleven a, Señor, pues estar más unidos a ti, tener una relación más estrecha, Padre, y a ser luz en medio de tanta tiniebla como hay hoy en día. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a tener esa meditación en la palabra en esta mañana, pero antes me gustaría que tomásemos un tiempo y que imaginásemos una situación hipotética, ¿sí? Vamos a imaginar una situación entre todos. He elegido esta, podría haber sido cualquier otra, pero he elegido esta. Quizás igual te puedas sentir identificado, no lo sé. Pero imagínate que estás en casa un lunes por la mañana, ¿verdad? Con tu cónyuge, con tu esposa, con tu marido, os levantáis pronto por la mañana, ¿sí? Arregláis a los niños, desayunáis y salís de casa. Lleváis a los niños al colegio o a la guardería, a donde sea, y vais cada uno a vuestro trabajo. ¿Sí? Una situación típica. Y tenéis un día duro, esos días que realmente son complicados, difíciles. ¿Sí? Todos habéis tenido algún día así, ¿no? Un día duro. Y luego por la tarde salís del trabajo. Salís del trabajo cada uno, vais a recoger a los niños, entráis en casa, abrís la puerta y ahí empieza el segundo turno de trabajo. En la casa, ¿verdad? Porque en la casa hay cosas para hacer. Hay que recoger la cocina, hay que bañar a los niños, hay que darles la cena, hay un montón de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer cada uno? ¿Qué va a hacer cada uno? ¿Sí? Y en ese momento, en esta circunstancia en particular, pero que podríamos extenderlo esto a cualquier otra situación de la vida, hay dos maneras de responder. Recordad que esto es un caso hipotético. Quizás en tu corazón en ese momento lo que estás pensando es que estoy realmente cansado. He tenido un día muy duro en el trabajo, estoy cansado y tengo ganas de descansar. Y claro, me gustaría que mi pareja, que mi cónyuge fuese comprensivo o fuese comprensiva y que se encargase de lavar los platos, de preparar la cena y yo descansase, porque me lo merezco, porque he tenido un día duro, ¿verdad? Eso es lo que quizás hay en tu corazón. Sin embargo, hemos dicho que hay dos maneras de contestar. Sin embargo, si te ves como un siervo, si tu identidad es la de siervo, vas a pensar, bueno, por encima de mis deseos personales, quiero ser comprensivo, quiero ser buen esposo, quiero ser buen padre, ¿verdad? Y en esa circunstancia, esa es mi identidad. Esa es mi identidad. Soy marido, soy padre y para eso estoy aquí. Claro, ese es el contexto ideal para modelar lo que significa tener una familia. Pero no siempre es así, no siempre es tan fácil, ¿verdad? No siempre es tan fácil. Pero como siervos podemos responder de esa manera. Es una forma de responder. Pero hay otra forma de responder ante esa situación. Tal vez te vas a enfadar, vas a llevar a tus hijos al baño, ¿verdad? Vas a comenzar a criticar a tu cónyuge, vas a enojarte,
vas a enfadarte, quizás vas a lavar los platos de mal humor, igual hasta rompes un plato o das un portazo. Es otra forma de responder. Al final vas a hacer lo mismo. Vas a hacer lo mismo. Pero es muy diferente, ¿no? La situación es muy diferente. Es una forma de responder completamente diferente. Entonces, la pregunta aquí es fácil. ¿Vas a responder con enojo, con frustración? ¿O vas a ver esa circunstancia como una buena forma de modelar y reflejar a Cristo en tu familia? Al final, la acción es la misma, pero la motivación es diferente. Hermanos, fijaros, hay veces que Dios en su divina providencia, porque Él es soberano de todo, Él a veces permite circunstancias en las que nosotros podemos responder como siervos. ¿Sí? Pero podemos elegir también la otra forma de ser señores. Depende de nosotros. Pero al fin y al cabo, fijaros, eso es lo que somos como cristianos. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿no? Dice que somos siervos. Siervos. ¿Pero cuándo somos siervos? ¿En la iglesia? ¿En el ministerio? ¿En todo tiempo? Esta forma de actuar, estas dos formas que hemos visto, la primera forma en la que yo me identifico como siervo, debería ser la de predisposición que deberían tener todos los cristianos, el ser siervos en todas las circunstancias. Ahora, esto no es tan fácil, porque esto implica dedicar tiempo, recursos, para ayudar a los demás, para ministrarles. Y no solamente estoy hablando en lo espiritual o anímicamente, no, en lo práctico, en el trabajo. ¿Qué necesidad tiene el hermano? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué necesita? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Has pensado alguna vez que cuando estamos orando por la necesidad de un hermano, la contestación de Dios a esa oración podemos ser nosotros? ¿Que nosotros podemos ser esa ayuda que estamos pidiendo? ¿Que Dios puede usarnos para ayudar al hermano a suplir esa necesidad? ¿O simplemente oramos y lo dejamos en manos de Dios? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos en servir al hermano? Porque al final es un sacrificio. Al final es un sacrificio. Usar de tu tiempo, de tus recursos, de tus conocimientos. Pero hermanos, para que algo de esto suceda, es necesario que estemos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos. A cada vez sacarnos más de nosotros mismos, ser menos nosotros mismos. Dani hablaba en el tiempo de adoración de la santificación, ¿verdad? Y nos ponía el ejemplo en Levítico, cuando los vasos, los platos, ¿verdad? Eran apartados para el uso del Señor, ¿verdad? A veces pensamos que la santificación es un estado en el cual somos santos y nos colocan allí, en una vitrina o en un altar o en una iglesia y encendemos una vela al santo. Eso no es la santificación. Somos santos, somos apartados para el Señor, para su servicio. Porque si no, ¿para qué? Somos apartados para el Señor con un propósito, Fijaros que yo no estoy hablando de un gran llamado del Señor, es que el Señor me ha llamado a predicar o a ser misionero en África, no estoy hablando de esto. Son pequeños llamados de parte de Dios todos los días para que muramos cada día a nosotros mismos. Son pequeñas cosas, son pequeñas oportunidades, son circunstancias normales de la vida, como la que he expuesto al principio. Pero para que esto sea posible, hermanos, es necesario quitarnos y despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad en favor de los demás. Y claro, esto no siempre apetece. No siempre apetece. Pero es importante. Yo creo que como cristianos es importante que aprendamos esta lección, ¿verdad? Que es nuestra identidad como siervos. Nuestra identidad como siervos. Porque es que no somos más que eso. Ni nada menos, como vamos a ver. Ni nada menos. Hermanos, si alguno se ha pensado de que ser cristianos es ser un gran señor, está equivocado. No somos grandes señores. No somos grandes señores. Somos siervos. Y como siervos
Dice la palabra que debemos modelar a Cristo en nuestra vida, todos los días. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Mediante los pequeños detalles. A veces esperamos grandes obras de parte del Señor en nuestra vida, grandes transformaciones, grandes milagros, y el cambio está en los pequeños detalles, en las cosas cotidianas del día a día. Quizás te puedas preguntar, bueno, pero ¿por qué como cristianos tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que sacrificarnos hasta ese punto y hacer lo que otras personas no hacen? ¿Por qué debemos servir? ¿Porque simplemente somos cristianos? ¿Debemos servir porque es lo correcto? ¿Cuál es tu motivación para servir? Porque eso es muy importante. Podríamos hablar, cuando hablamos del servicio, podríamos tratar múltiples textos, ¿verdad? Hay muchos textos en la palabra que nos habla del servicio y sabemos que es un llamamiento a servir. Pero yo quiero en esta mañana pararme en uno que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, porque son las mismas palabras de Jesús. Juan, capítulo 12, versículos del 23 al 26. Y en este texto que yo he elegido, yo creo que es importante porque el Señor nos da aquí lo que yo he llamado el fundamento teológico del servicio cristiano. El fundamento teológico del servicio cristiano. Porque fijaros que no solamente nos motiva a servir, sino que además nos dice cuál debe ser nuestra motivación. La motivación que tenemos que tener para el servicio cristiano. Porque si nuestra motivación es incorrecta, todo lo demás es incorrecto. Hablábamos de que en esa situación, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro hogar, al final hay dos formas de hacer las cosas. ¿Cuál es la diferencia? La motivación. La motivación. Porque, fíjate, Dios no solamente te está llamando a hacer lo correcto, sino que te está llamando a hacerlo con una motivación correcta. Y eso es importante. Y en este pasaje, vamos a detenernos hoy, vamos a ver ese fundamento, que es la base teológica del servicio cristiano. Vamos a leer el texto y luego vamos a ir desgranándolo. Dice Juan 12, 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fijaros, este texto, que habría que verlo evidentemente en su contexto, es muy importante. Porque en este momento Jesús está anunciando algo. Está anunciando que dentro de poco Él iba a estar de vuelta con el Padre. Y esto significa que Jesús estaba anunciando que Él iba a resucitar. Él iba a morir, pero iba a resucitar. Y que iba a ascender y que iba a ser recibido allí en lo alto, en el cielo. ¿Y esto qué iba a ser? Esto iba a ser la plena realización para la gloria de su nombre. Iba a ser la plena realización de la obra de Cristo. No olvidemos, Él era el rey esperado por los judíos. Él era el rey anunciado en Isaías, en Zacarías y en tantos otros libros. Él era el que iba a gobernar su iglesia para su gloria, cuando viniese por segunda vez. Porque, hermano, sabemos, ¿no?, que el Señor va a venir una segunda vez. El Señor ha prometido que Él va a regresar y que Él va a venir una segunda vez a establecer su reino por toda la eternidad. Y allí vamos a estar tú y yo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Y qué vamos a estar haciendo allí? ¿Estirados? ¿Tomando el sol? Sirviéndole. Hermanos, es interesante y es importante que entendamos que el Señor está gobernando toda la historia en nuestro favor. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Porque dice Romanos 8:28 que aun todas las cosas malas que nos pasan, ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Así que fijaros, Él está anunciando aquí su ascensión, pero de manera implícita
también está anunciando su humillación. Porque, fijaros, desde la perspectiva redentora, no hay gloria sin cruz y no hay gloria sin sufrimiento. No, y puede parecer una paradoja, ¿no? Pero es así. Por tanto, para que el Señor fuese glorificado, primeramente tenía que ser humillado, pero humillado de la peor manera. Jesús estaba entrando en el valle de sombra de muerte, hasta el punto más alto de su sufrimiento, que sería la cruz. Hermanos, y el Señor iba a experimentar en poco tiempo una tremenda e insoportable soledad. Todos le iban a abandonar. Y lo peor es que él sabía que lo iban a abandonar. Aun el mismo padre iba a abandonar a su hijo. Ahora, imagínate esta perspectiva. Aun aquellos que dijeron, ¿verdad? Yo te seguiré y te seré fiel hasta la muerte, en pocas horas iban a estar ahí en la multitud diciendo, crucificadle, crucificadle. A nosotros, ¿verdad? Sin el Señor nos esperaba el infierno por toda la eternidad. Pero fijaros, Él experimentó los terrores del infierno en la cruz, en la misma cruz. Y hermanos, os puedo asegurar que el quebrantamiento físico de Jesús, que fue mucho, no es comparable con el quebrantamiento del Espíritu. Muchos, lo sabemos, muchos a través de la historia han sufrido y han experimentado lo que el Señor experimentó, ¿verdad? Hay mártires en la historia. Pedro también murió crucificado boca abajo. Pablo fue decapitado. Hay muchos mártires. Pero nadie ha vuelto a experimentar nunca el infierno en vida. Nadie. Jesús estaba experimentando el infierno en la cruz por nosotros. Esto es algo tremendamente profundo y muy difícil de entender y de comprender, porque no estábamos allí, porque no sabemos lo que eso implica en su totalidad, pero algo terrible, tendría que ser algo tremendamente terrible. Hay un gran teólogo, muy admirado, que ya está con el Señor, Francisco de la Cueva, algunos lo conoceréis, y él, os lo voy a leer, describe de forma muy gráfica este momento. Fijaros, él dice, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, es como si estuviera entre el cielo y la tierra. Es como si estuviera siendo vomitado por la tierra y vomitado por el cielo. Es una forma gráfica, pero es así. Imaginaros, despreciado por los hombres, despreciado por su Padre, abandonado, sufriendo el martirio, experimentando el infierno en la cruz. Él estaba cargando con la ira del Padre. Bueno, y eso es tremendo, porque eso significa que nosotros no vamos a vivir ni a sufrir la ira del Padre en nosotros, porque ya lo experimentó Jesús. Y eso es tremendo, eso es muy profundo, ¿verdad? Por eso fijaros, en el versículo 27 de este texto dice, ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma. ¿Cómo tendría que estar el ánimo de Jesús? ¿Os acordáis? Ya no hace tanto, en el 2020 con el COVID, ¿verdad? Hubo mucha gente que padeció de ansiedad, en serio. Hubo mucha gente y se aumentaron las visitas a los psicólogos y mucha gente padeció ansiedad, ¿no? Por estar tanto tiempo ahí encerrada, sin poder salir, tremendo. Y una persona con ansiedad sufre mucho espiritualmente, es así. Pero la ansiedad no se puede comparar con la angustia. La angustia es un nivel de sufrimiento más elevado, mucho más alto que la ansiedad. Y Jesús dijo, estoy angustiado. No era que tenía un poco de ansiedad, no, él estaba realmente angustiado. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que en la cruz iba a experimentar el infierno por la humanidad. Y ante esa perspectiva, pues imaginaos. Lo vemos de manera más explícita en el versículo 24, ¿verdad? En el versículo 24 Jesús lo está explicando muy bien. Y Jesús usa esta parábola, la parábola del grano de trigo, para hablar precisamente de su muerte. ¿Qué dice el versículo 24? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que lo que está diciendo es que la muerte de Jesús iba a ser productiva.
iba a ser productiva. No lo vemos aquí, pero ya desde el contexto de este texto, en los versículos del 20 al 22, vemos con toda claridad la inclusión de los gentiles en este reino de Dios, ¿verdad? Porque fijaros que los que se acercan a Jesús a preguntar y a decir, y a los que parece que Jesús contesta, eran unos griegos. Y Jesús, entonces, fijaos, aquí ya empieza a introducir a los gentiles. Por lo tanto, fijaros, nosotros, tú y yo, estamos aquí por el grano de trigo que cayó en la tierra. Si el grano de trigo no hubiese caído y no hubiese muerto, no hubiese llevado fruto. ¿Cuál es el fruto? Tú y yo. Tú y yo somos ese fruto. Porque el Señor murió por nosotros. Su muerte fue productiva. Y nosotros, como su iglesia que somos, el fruto de su muerte. Por eso cuando decimos es que nos une la sangre de Cristo, es más que una teoría, es que es así, es que realmente es así. Su muerte, paradójicamente, produjo vida. Jesús, al morir en la cruz, renunció a su propia vida, con la finalidad de darnos vida a nosotros. Y os estoy diciendo todo esto porque quiero entrar en ese contexto para que entendáis de qué manera fue el servicio de Cristo. Hay un texto en Filipenses, capítulo 2, 6 al 8, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la condición de Cristo, el ser un siervo. Se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Ahora, ¿cómo calificarías tú este servicio? Si tuvieses que calificar el servicio de Jesús, ¿cómo lo harías? ¿Un servicio abnegado? ¿Un servicio hipergeneroso? ¿Cómo sería? Él se dio completo en su humanidad. Dice la palabra que no se reservó nada para él. ¡Nada! ¡Nada! Todo lo dio. Fijaros cómo nos describe a ti y a mí la Biblia. ¿Cómo nos describe? ¿Como personas buenas? ¿Amables? ¿Que se merecían la salvación? ¡No! Nos describe como pecadores aborrecibles. Eso es lo que nos dice la palabra, que éramos rebeldes. Rebeldes. Y aún así el Señor se dio para ganar un pueblo pecador. Jesús dijo, Juan 10:18, nadie me quita la vida, está hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la tengo, ¿verdad? La pongo, porque yo tengo poder para quitarla y para tomarla. ¿Alguien obligó a Jesús? Nadie. Él quiso ponerla. Él quiso ponerla. Fue una renuncia voluntaria. Fue pura gracia. Ese fue el servicio de Cristo. Claro, cuando uno ve, ¿verdad?, el servicio de Cristo, y yo veo mi servicio, pues me voy haciendo muy pequeño. Porque, en cambio, a diferencia, ¿cómo es nuestro servicio muchas veces? Es condicional. Es condicional. Me ha tratado bien, entonces le sirvo. No me cae bien, no me trata bien, no le sirvo. Qué diferente, ¿no?, la actitud de Jesús. El Señor sirvió a todos, hasta a los que le trataban mal. Hasta Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Todos. Y fíjate que de este evento sustitutivo, redentor, único, irrepetible en la historia, Jesús extrae un principio aplicable a nuestra vida, aplicable a cada momento de nuestra vida. Y es maravilloso. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y esto no es más que un principio por el que regirse para vivir. Es un principio sencillo. Lo que te está diciendo la palabra es, mira, tú no estás aquí en esta vida para amarte a ti mismo. Tú no estás en esta vida para vivir para ti mismo, ni para usar a las personas en beneficio propio. ¿Sí? De igual manera, lo que el Señor está diciendo, fíjate, es el que se ama a sí mismo de tal manera
que vive para sí mismo, este seguro que va a perder su vida. Pero el que se despoja de sí mismo con el fin de servir al prójimo, este encuentra su vida. ¿Qué significa esto de perder la vida, de encontrar la vida? Lo que el Señor nos está diciendo es que el significado de nuestras vidas está en el servicio. En el servicio. Encontramos dirección y significado en nuestras vidas cuando nos despojamos de nosotros mismos y nos damos en favor de los demás. Esto es así. Esto es así. Un cristiano egoísta es un cristiano triste, es un cristiano deprimido, que ha perdido ese primer amor, que ha enfriado su relación con el Señor. Pero un cristiano que sirve, activo, es un cristiano activo que está alegre, que está sabiendo en relación con el Padre, que sabe que está cumpliendo la obra que le fue encomendada y que se siente útil, porque para eso fuimos salvados, ¿no? Fíjate lo que te voy a decir. El servir a los demás nos humaniza. Ahora que estamos en un tiempo donde parece, ¿no?, que donde hay tanto egoísmo, donde cada uno va a la suya, donde todo es tú mismo, tú primero. Parece que esta sociedad cada vez está más deshumanizada, ¿verdad? Pues fíjate, el servicio nos humaniza. Todos, fijaros, todos, que somos creyentes, estamos siendo transformados día a día. Y es un proceso de santificación, que decía Dani. Es un proceso de santificación. ¿Para qué? Para llegar a ser como Cristo. Esa es la meta. Cuando seguimos a Cristo, cuando servimos a Cristo, estamos sirviendo a los demás y nos estamos pareciendo a Cristo. Da igual lo que hables, da igual lo que digas. Es tu servicio quien habla, es tu servicio. Por eso digo que entonces al servir estamos recuperando nuestra humanidad. Sin embargo, lo contrario, cuando vivimos para nosotros mismos, para nuestros intereses egoístas, dice la Escritura que nos deshumanizamos. Y claro, por supuesto que esto que estoy hablando, esto es una locura para el mundo. El mundo no funciona así. El mundo funciona totalmente al revés. Al revés. Porque, hermanos, así no es como piensan las personas. He encontrado algunas frases por internet, ¿no? Ahora está muy de moda el tema de la autoayuda, ¿verdad? La autoayuda, y hay muchos coaches que se le llaman, ¿verdad?, emocionales, y que nos enseñan a cómo vivir alegremente y una vida plena. Entonces, fijaros, ¿qué es para el mundo? Os leo algunas frases, son reales, son reales, no me las he inventado. Dice, por ejemplo, la falta de amor propio alimenta tus miedos. Por eso no tienes que intentar ser más valiente, sino quererte más. Bien queda, ¿eh? Si tienes la capacidad de amar, ámate a ti primero. Qué bien, eso, súbele, la adrenalina nos da. Otra, amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Oh, qué bonito, ¿eh? Sí, no, hace gracia, es real, no me la he inventado, es real. Otra, la vida de cada hombre es el camino hacia sí mismo. Cree en ti y todo te será posible. ¿No? La última, ningún amor tiene la capacidad de llenar el vacío que dejas cuando no te amas a ti. Esta es la filosofía del mundo. Pero ¿es tan diferente a la que nos dice Cristo? ¿Es tan diferente, verdad, a lo que nos está diciendo el Señor, a lo que realmente estamos llamados? Pero esto es lo que el mundo dice, hermanos. Eso es lo que el mundo dice. Y en este modo de vida, claramente egocéntrico, al final se trata de usar a los demás para obtener lo que tú quieres. Porque lo importante es que tú estés bien, lo importante eres tú primero. Y eso pasa por encima de todo, de la familia, de los hijos, de la esposa, de todo. Se trata de que los demás te den y de usar a las personas para conseguir lo que quieres. Pero fíjate, en contraposición, volvemos al versículo 25 otra vez. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es que es todo lo contrario. Es que es todo lo contrario.
a lo que dice el mundo, ¿verdad? Si solamente te amas a ti mismo, si vives para ti, vas a ir perdiendo poco a poco tu vida. Pero, hermanos, el servicio es el reconocimiento de nuestra identidad como cristianos, porque al final todo es eso. No se trata, nuestra motivación no debería ser, incluso aunque fuese para agradar a Dios. Sirvo para agradar a Dios, que es una buena razón. Pero al final ¿es mi identidad o no es mi identidad? ¿Soy un siervo o no lo soy? Porque, hermanos, si tú no te ves a ti mismo como un siervo, no vas a vivir como un siervo. Vas a intentar, vas a esforzarte, pero si tú no te ves como un siervo, no vas a vivir así. Y a veces entendemos la servidumbre y entendemos el ser siervos con una connotación del mundo, que es peyorativa, ¿verdad? Es algo despreciable, ¿no? El siervo, el más bajo en el escalafón. ¿Sí? Sin embargo, en la regla de medir de Dios, el siervo está arriba del todo. ¿Cómo es posible? Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Pero fíjate, lo que el Señor nos está diciendo, no estás aquí para que te sirvan, sino para servir. Para servir. Podríamos encontrar tantos textos, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar mejor ejemplo que en la vida de Jesús. Siendo Dios, la forma en que Él sirvió. Tremendo, tremendo. Fíjate que las personas, ¿por qué se casan? Para ser felices, ¿no? Y está bien. Y para que la otra persona te haga feliz. Pero no se suelen casar con mentalidad de siervos, para servir a alguien. Todo lo contrario. Los hijos muchas veces son rebeldes porque no se ven como siervos, sino que se ven como grandes señores a los que sus padres tienen que servirles. Y esto ocurre. Pero el servicio es el reconocimiento de nuestra identidad como siervos. Somos siervos, no somos grandes señores. No somos grandes señores, desde el más alto predicador o pastor hasta el más pequeño. Todos somos iguales, todos somos siervos. No hay distinción en el Señor. ¿Podemos compararnos con Pablo? Pablo, tremendo Pablo. Bueno, era un siervo igual que tú y yo. Igual. No estaba en otro escalafón. No estaba para que le sirvieran. Y en cambio, hoy en día ves grandes evangelistas, grandes teólogos que están para que les sirvan. ¿Sí? La curia romana, la Iglesia católica, ¿verdad? Los grandes cardenales, el Papa, están para servirles. ¿Sí? Me acuerdo cuando antiguamente, no sé si se hace ahora, pero antiguamente al cura había que besarle la mano, el anillo. ¿Sí? Dice la palabra que los primeros cristianos se saludaban con un ósculo santo, que es un beso en la mejilla, de igual a igual, entre dos siervos. Pero no, al cura había que dárselo en la mano como signo de respeto y de servidumbre. Pero delante de Dios, todos los hombres somos iguales, somos siervos. Pasamos al versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, yo sé que a veces es difícil cambiar nuestra mentalidad. Es difícil. Pero si realmente lo que queremos es vivir como siervos, es necesario que haya en nosotros ese mismo sentir que Jesús. Eso es importante. Vamos otra vez al capítulo 2 de Filipenses que hemos leído antes. Capítulo 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Pues el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A lo mejor tienes unos estudios superiores, a lo mejor tienes éxito en los negocios, pero lo que nos está diciendo la palabra, que esto no es nada a lo que aferrarnos para ser mayores que otros. Mayor que Jesús no hubo nadie, porque Él era Dios. Y no lo considero como algo a que aferrarse, sino que se dio a sí mismo. Él podría haber venido aquí, Él tenía el poder para que los demás le sirviesen. ¿Os acordáis de las tentaciones en el desierto? Como el diablo le tentó,
Di aquí que te sirvan, ¿verdad? Ve aquí una legión de ángeles y que te sirvan y te servirán. ¿El Señor tenía poder para hacer eso? ¿Tenía poder para hacerlo? Sí. ¿El Señor tenía poder para mandar a los ángeles a que le bajasen de la cruz? Sí. ¿El Señor tenía poder para solamente con la palabra destruir a todos los que había allí? O sea, no consideró algo a lo que aferrarse. No era más que un siervo. Le quiso dar ejemplo. Por eso, hermanos, vuelvo a insistir, la motivación es importante. La motivación es importante. Porque no solamente se trata de servir para que Dios esté contento contigo. Si esa es tu motivación, te estás equivocando. Sino que me gozo en servir porque esa es mi condición y mi identidad como cristiano. Es que es mi identidad, no puedo hacer otra cosa. Pero para que eso suceda, tenemos que despojarnos de nosotros mismos, renunciando a nosotros mismos y a nuestra comodidad. Hermanos, Pablo lo describe muy bien en sus cartas, morir un poco más cada día, un poco más cada día, un poco más cada día. Morir como nosotros para que Cristo sea exaltado. Si todos actuásemos así, yo os aseguro que en las iglesias acabarían las envidias, los rencores, las habladurías, acabaría todo eso. Porque uno no se vería nada más que como un pobre siervo, ¿verdad? Que no es mayor que nadie. Como un siervo. Hermanos, y de esta forma, fijaros, muriendo así un poco más cada día a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es que nuestra vida está siendo modelada por el Espíritu Santo. Está siendo transformada. Y esto afianza nuestra identidad como siervos. Y esto nos humaniza cada día un poco más. Nos hace también ser empáticos. ¿Acordáis de Jesús? Dice la palabra que veía a las multitudes sin pastor, ¿verdad? Y se apenaba de ellos. Tenía compasión, se compadecía. Era una compasión real. Real. Vemos al hermano, vemos al que se está perdiendo en el infierno de esa manera. ¿Sentimos esa compasión? Hermanos, hay dos formas, ¿no? Hemos dicho al principio de hacer las cosas. Hay dos formas de servir. Una es servir por obras, ¿no? Servir por obras. Cuanto más obras, mejor soy. Y otra es servir por el Evangelio. ¿Y cuál es la marca diferencial entre servir por obras y servir por el Evangelio? Bueno, la motivación. ¿Cuál es la motivación para servir? ¿Cuál es tu motivación? ¿Pagar por lo que Jesús hizo por ti? ¿Es una forma de pagarle? ¿Esperar a que la persona a la que estamos sirviendo luego nos sirva a nosotros? ¿Esa es nuestra motivación? ¿Esperar algo a cambio? ¿Lo vemos como una obligación? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Solo puede haber un motivo. Y el motivo es que estamos ligados a Cristo. Estamos unidos a Cristo. La vida y la mente de Cristo está operando en nosotros, ¿verdad? Y como un fruto natural le servimos. Fijaros, es todo lo contrario a algo forzado. Cuando el servicio tiene que ser forzado, mal. Porque va a crear frustración, va a crear queja. Es que yo estoy sirviendo y mira a los demás. Es que yo siempre soy el primero y me tienen en cuenta el último. Quejas, frustración, porque tu motivación es equivocada. ¿Estás esperando algo a cambio por tu servicio? ¿Lo ves como una obligación? ¿Cuál es tu motivación? Y hermanos, en este servicio tan diferente al de obras, ese servicio que viene motivado por el Evangelio, encontramos alegría y encontramos satisfacción en nuestras vidas, porque no depende del reconocimiento de los demás. No depende de lo que los demás me miren o digan. Depende de que esa es mi identidad. Y eso es lo que estoy haciendo porque yo soy así. Yo tengo que servir porque Cristo está transformando mi vida. ¿Y sabéis lo que sucede cuando estamos sirviendo? ¿Sabéis lo que sucede? Que estamos glorificando a Cristo. ¿Sí? A ver, cuando hablamos de la adoración y cantamos, estamos glorificando a Cristo. Sí, pero con nuestro servicio también estamos glorificando a Cristo. Hermanos, que a Él sea toda la gloria, ¿no? Decimos a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Creo que es una lección importante para aprender todos como siervos,
para motivarnos los unos a los otros a servir, y que no hay nada malo y nada despectivo en servir a los demás, antes todo lo contrario, antes todo lo contrario. Hermanos, el Señor nos dio un ejemplo tan grande de servicio, ¿no? Nunca habrá otro igual, otro ejemplo igual, ¿verdad? Tremendo lo que el Señor hizo, cómo Él vino a servir, no a ser servido, cómo Él se despojó de todo, nació en un pesebre, toda su vida no tuvo nada, su motivación era el amor al Padre y el servirnos. Él vino a servir, Él lo dijo, yo he venido a servir. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Hemos venido a servir o a que nos sirvan? Que el Señor os bendiga, hermanos, que el Señor guarde esta palabra en nosotros. Vamos a orar y pedir que el Señor realmente pueda transformar nuestras vidas. Dios y Padres, gracias por tu palabra y sobre todo gracias por el Señor Jesús. Gracias por ese ejemplo que Él nos dio, que Él, siendo Dios, pues no se aferró a algo, Señor, que le pertenecía, que era legítimo, sino que vino a darnos ejemplos y a servirnos. Gracias porque Él llevó el pecado del mundo en la cruz, porque Él experimentó esa muerte tan terrorífica que es estar apartado de la comunión contigo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos que nuestra identidad es el ser siervo, que no somos grandes señores, sino que somos grandes siervos que te servimos a ti, al Dios del universo, Padre. Y en eso, Señor, ayúdanos a encontrar nuestra satisfacción, nuestra identidad, Padre, y a entender de que, Señor, cuando estamos supliendo la necesidad del hermano, realmente te estamos glorificando. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos no solamente a entenderla, sino a ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.